Estamos en Bucaramanga, estamos con Tomás Martínez Montenegro, el nuevo escritor colombiano, porque es nuevo, ¿verdad, Tomás? ¿Es la primera vez que se lanza usted a escribir? Muchas gracias por la oportunidad, a Oscar, San Miguel, por invitarme. Pues yo no, la verdad no me considero escritor ni poeta. Yo simplemente saco lo que está en mi corazón y en mi espíritu. O sea, el legado que yo tengo y los recuerdos. Tomás, así me defino. así se define. Tomás Martínez Montenegro, nuestro invitado de hoy en el programa En Forma. Tomás, ¿cómo es la historia de un costeño en Santander? ¿Cómo es que se adapta y cómo es que termina amando esta tierra? Bueno, yo tengo 39 años, vine acá cuando tenía, en el año 99, es decir, tenía 18 años, me vine a estudiar Ingeniería Industrial en la UIS. Soy egresado de la UIS, después bueno, hice especialización, maestría y demás. Entonces vine acá y noté como la diferencia que hay entre la parte cultural, folclórica, en términos generales, entre lo que es la cultura costeña, o sea, la costa norte de Colombia y esta región, en este caso es la región andina. Es una ciudad acogedora, Bucaramanga, es una ciudad dentro de lo pequeña, es una ciudad cosmopolitan, podríamos decir, porque es una ciudad universitaria. Y me ha dado muchas oportunidades. Mi hijo ya nació aquí, mi hijo de 5 años. Esta ciudad pues me ha dado todo, me está dando de vivir, de comer y todo. Y uno tiene que ser muy agradecido. Y es una ciudad muy acogedora, ¿sí? Y la gente es muy cordial y muy amigable. Y tengo muy buenos amigos acá en esta ciudad. Y es amañadora. Entonces, estando acá, he aprendido a querer más mi cultura de allá. Yo que llamo en ese punto es, cuando estaba en la costa bajo el embrujo macondiano que no me vislumbraba, no me permitía vislumbrar toda esa grandeza. Al salir y estar en esta región lo he logrado. ¿Qué tan cierto es en esta investigación que usted ha hecho que el español es aporreado por los costeños? Yo diría que no es aporreado. Nuestro costeñol, porque así lo denominó el maestro y gran sabio José Elías Cura Lambraño, que en paz descanse, es un gran filólogo de Corozal Sucre, era politólogo, filólogo, lingüista, políglota, manejaba varios idiomas, inclusive también griego y latín. Nosotros nacemos, el costeñol nace del español, es su hijo puñetero y rebelde que no respeta pinta. Les traduzco: el español, con el respeto de lo de la Real Academia de la Lengua, y así lo decía Gabriel García Márquez, estoy totalmente de acuerdo con él, es una entidad policiva y coercitiva que no permite que nuestra imaginación y nuestro sentimiento aflore y se desenvuelva en toda su grandeza. ¿Con qué lo logramos? Con nuestro costeñol raizal. Él, a no estar encuadernado, encasillado en ningún área, él vuela alto como el viento y como las aves, y es muy grande. Entonces todos esos vacíos que tiene el español lo llena perfectamente el costeñol, y antes, por el contrario, no es aporrear, es un gran abrazo que le da a su madre, al castellano, y al español. O sea que hay derivaciones ahí de los afrodescendientes, pero también de la cultura árabe, porque en el español se tiene conocimiento que a Ciénaga, ahí cerquita a Santa Marta, lo primero que encontraron los españoles fueron mezquitas. Entonces parece que hay una mezcla de culturas enorme que quisiéramos definir. Tomás, ¿qué exactamente compone el léxico de los costeños? Bueno, normalmente se entiende que en general en Colombia, y particularmente la cultura costeña y su costeñol, es triétnico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la parte de los negros africanos, los esclavos africanos, los indígenas y la parte europea española. Pero muy bien lo sostiene el gran periodista Juan Gozaín Abdalá, que de hecho Abdalá es árabe, que aquí no solo fue triétnico, él lo llama casi de 10 razas. Los grandes escritores lo llaman como un crisol de razas. Y Juan Gozaín lo dice, y estoy perfectamente con él: somos un sancocho de razas, de gentes, ¿sí? Podría decirse que el hombre caribe es un crisol universal de razas.
Somos una mezcla. Entonces yo lo llamo como somos un bastimento con diferente vituallo o bastimento. ¿Qué es la vituallo o bastimento? Son la yuca, el plátano, ¿sí? Lo que acompaña al plato fuerte. Nosotros le decimos la liga, en el español raizal de la cultura costeña, o el salao. El salao no, la liga o la vitualla o el bastimento que acompaña al salao. O sea, la carne o el pescado, etc. Entonces, aquí llegaron árabes, llegaron chinos, llegaron daneses, llegaron alemanes. Miren nada más el puerto de Barranquilla. ¿Por qué se llama la Puerta de Oro de Colombia? Porque por ahí ingresaron, el hombre del mundo ingresó por ahí. El hombre del mundo me refiero a toda esa crisol de raza. Entonces nosotros tenemos de todos un poco. Muchas de las palabras que sí decimos, y la trato en mi libro de Homenaje al Pueblo de la Cultura Costeña, es el poder de la letra J, y la heredamos de los árabes. Y dicho sea de paso, los árabes estuvieron en España, creo que si no me equivoco, 5 o 6 siglos, imagínense, dominando España. Entonces los moros y demás, tenemos mucho de ellos. En la zona de la sabana de Córdoba, Sucre y Bolívar, que esto se llamaba el antiguo departamento de Bolívar Grande, llegaron muchas árabes, que nosotros en costeño los llamamos turcos. Eso es curioso. Llamamos turco al que sea libanés, al que sea árabe, al que sea todo. Como llamamos cachaco a toda la persona que no sea de la costa norte de Colombia y que sea del interior del país. La cultura costeña le ha aportado mucho a la literatura colombiana y a la filosofía. Recuerdo ahorita a Estanislao Zuleta, a Juan Gozaín, el mismo, pero nadie puede olvidar a David Sánchez Julião. ¿Qué tanta influencia tiene David Sánchez Julião en la vida de Tomás Martínez Montenegro? Bueno, es que yo digo que todos en la costa de por sí, o sea, cada habitante de la cultura costeña, en la costa norte de Colombia, per se somos un gran escritor, per se somos unos gran contadores de historia, porque tenemos una alta sensibilidad por la naturaleza y por lo que nos rodea, por nuestra esencia. Por eso tenemos ese alto arraigo cultural, ¿sí? Sobre todo en las zonas del campo, porque ya cuando se alejan a las ciudades, la gente a veces se le olvida su raíz. Pero todos tenemos algo de poblanos, todos tenemos algo de provinciano y algo de pueblo. ¿Acaso Barranquilla? Yo veía una foto en una página de Facebook, Barranquilla en 1900, iniciando el siglo XX y finalizando el siglo XIX, burros en las calles, pasando de Barranquilla, una gran ciudad industrial como lo es ahora. Nadie se imagina esos burros pasando con jolones o con barriles como era antes, ¿no? Porque antes para coger el agua y todo era con barriles, ¿sí? La gente se vestía de blanco, casi la mayoría con sombreros. Entonces todos tenemos, el que se crea de sangre azul, eso es falso. Todos tenemos una mezcla de todo, está demostrado genéticamente, y todos somos un pueblo, o sea, todos tenemos algo de pueblo. Entonces David Sánchez Julião, claro que le ha aportado mucho. Gabriel García Márquez, Candelario Beso, lo que hablaba acá fuera de cámara, que ese casi nadie lo conoce, que es el pionero de la poesía negra en Colombia. Era un genio, ¿sí? Todas esas grandes, el mismo José Elías Cures Lambraño, que allá hablé de él, Juan Gozaín, este otro señor, el que murió, el periodista, Ernesto Macauslan. Sí, son grandes escritores, y no solo en el campo de la escritura, en el campo artístico, en el campo musical. Y todos tenemos que algo que aportar. También lo dice Juan Gozaín, en la cultura costeña no nos creemos más que nadie, simplemente somos diferentes. Todos somos diferentes, pero a la vez todos tenemos algo en común. Tomás, yo alcanzo a leer, porque ya me leí algunas páginas de este libro, alcanzo a interpretar también una diferencia entre la cultura costeña ribereña y la cultura sabanera. ¿Qué tanta diferencia hay entre el sabanero, que incluso en el vallenato se nota mucho eso con los corraleros del Majagual, y la cultura ribereña? Más, ¿cuál sería esa diferencia entre esas dos culturas con la guajira, que usted defiende bastante? Bueno, la cultura costeña está conformada por 7 departamentos, ¿no? Tenemos la zona de que anteriormente se llamaba el Bolívar Grande. Era un departamento conformado por los actuales departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Eso se conforma en lo que llaman la sabana. O sea, tienen toda una cultura. Aún dentro de la cultura costeña hay ciertas diferencias marcadas, pero obviamente también hay muchas cosas, muchas similitudes. Entonces son más las cosas que nos unen que lo que nos diferencia. Sí. Eso por ese lado. Y tenemos el Magdalena Grande, que era Cesar, Guajira y Magdalena, ¿sí? Entonces
tiene diferencias marcadas. Casualmente ayer en la página hice una publicación sobre eso. Por ejemplo, en palabras específicas, el que se le pone al burro es de madera para cargar, no sé cómo le digan en Santander. Allá le decimos en la región mía del Magdalena, porque soy de Pibijay Magdalena, le decimos el sillón. Y en Córdoba, Sucre y Bolívar le dicen angarilla. ¿Sí? Entonces hay diferencias en términos de léxico, hay diferencias en los platos típicos. Allá se comen el ajonjolí con yuca en la zona sabanera, ¿sí? Cosas como esa, el kipe, que es de hecho árabe. Ellos tienen mucha influencia árabe, ¿sí? El kipe, tienen otras palabras. Lo que para mí es la maretira, que es donde van los granos del maíz, para ellos le dicen tusa. La tusa. ¿Sí? Entonces... ¿Y en la música usted alcanza a comprender la diferencia entre el vallenato y el sabanero? Bueno, lo que pasa es que todo es un mismo vallenato. O sea, dejámoslo claro, sino que hay vertientes diferentes en la entonación, así como en el hablar, que allá hablan diferente las palabras y toda esa cuestión léxica, idiomática y lingüista y morfolingüística. Lo mismo es, esas expresiones se extrapolan a la parte, digamos, no solo gastronómica, sino también musical. Por ejemplo, Consuelo Araujo Noguera, que en paz descanse, en su libro, ella marcaba unas diferencias en diferentes tipos de vallenato. El vallenato, el vallenato bajero, que es el vallenato del río Magdalena, ¿sí? Y el vallenato sabanero. Pero hay muchas personas que no están de acuerdo con eso, porque es que el vallenato es uno solo y son cuatro ritmos, ¿no? Que son merengue, paseo y puya. ¿Por qué el vallenato romántico, que es muy salido de lo clásico y de lo tradicional, es el que pega en Santander? Bueno, es que a propósito, ese vallenato romántico lo podríamos llamar más bien, no lo llamo vallenato romántico, yo lo llamaría nueva ola. Porque es que el vallenato romántico es el vallenato poético y lírico. Ese sí es un propio vallenato. Bellísimo. Y la nueva ola, con el respeto que se merecen esas agrupaciones, para mí no es vallenato. Porque no todo lo que se toca con acordeón es vallenato. Si tienen que cumplirse unos ciertos cánones y enmarcarlo dentro de los cuatro aires. Si usted escucha una música de acordeón y no está enmarcada ni en paseo, puya, merengue o son, no es vallenato, señores. Bueno, vamos a hacerle una pregunta, mi estimado Carlos Lenis, que hoy tenemos la cámara de otro costeño. Aquí se nos está volviendo muy folclórico el programa. Vamos a hacerle una pregunta a Tomás a ver qué tanto conoce del folclor vallenato. ¿Dónde queda Guararé? Tengo entendido que el Festival de Guararé no es en Colombia, no es como que en Centroamérica. En Panamá. Exactamente, ¿sí? Entonces él decía que se va Festival de Guararé, Alfredo Gutiérrez. Quinto festival. Sí, exactamente. Bueno, no se dejó corchar. Ojo, y no soy vallenatólogo ni soy folclorista, soy un conocedor y defensor acérrimo de la cultura costeña y de su costeñol. La diferencia entonces entre el sabanero y el vallenato ya la hemos entendido un poquito en ciertos rasgos y golpes, ¿no? ¿Cómo? En ciertos rasgos y golpes. Sí, lo que pasa es que yo no conozco la parte técnica de eso, de cadencia, de parte melódica y demás, pero de pronto en la parte de los versos. En la dicción, o sea, en la forma en que hablan, pues hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Como la musicalidad, por ejemplo, que tenemos en Santander, en el Gran Santander tenemos que hay gente que canta el español como en Ocaña, ¿verdad, Javier? Que son las personas que son más costeños, y el costeño de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja, que tiene cierto arraigo del sabanero, ¿o me equivoco? Mire, es que ocurre algo y yo todavía, es como una magia del río. Resulta que si el río Magdalena pasa por el Tolima, él le da rasgos costeños o costeros o ribereños a la gente, aún no siendo de la parte geográfica. Barranca Bermeja es como una ciudad donde combina casi con la industria petrolera. De antaño veía gente de todos lados, hay mucha gente de la sabana, hay gente antioqueña, ¿sí ve? Entonces ese mismo crisol de raza, pero es que yo no he visto ningún estudio, me gustaría verlo, que alguien lo hiciera, de la influencia del río en nuestra cultura, porque yo me atrevería a decir que si el río Magdalena pasa por el centro de Bogotá, por el centro de Bogotá tendrían cosas marcadas de la cultura costeña, los propios rolos, me atrevo a decir. En este libro de homenaje al pueblo de la cultura costeña de Tomás, Curucuteando las raíces. Porque un curucutero es una persona que investiga. Curucuteador. Un curucuteador. Correcto, gracias. ¿Qué tanta influencia han recibido ustedes de los Kogi, de los arhuacos, de las civilizaciones Wayuu? Bueno, obviamente son nuestros ancestros. Aquí al momento de que llegó la invasión española, yo no lo llamo descubrimiento ni conquista, con el respeto de los historiadores.
obviamente es una invasión, estaban nuestros indígenas, ¿sí? Nuestros indígenas, también se mezclaron con los indígenas caribes, porque dicho sea de paso, los caribes son de Centroamérica, ¿no? Y ellos viajaron por el mar y vinieron acá, por eso se nos dice los caribes. Y los caribes no se coloca la letra S, no dicen caribes. Yo odio cuando la gente dice caribeño o caribes con S, no, no y no, es caribe así, en seco, porque ellos el plural no lo ponían con la S. Usted entonces ahora se preguntará por qué nosotros la S no la ponemos tanto. Ahora sí me explico, porque vi un crucigrama en Cartagena el otro día, decía medio de transporte masivo. ¿De dónde puse? Bu. ¿El bu? Pero ojo que tiene un sonido oculto, la J, que la S se transforma en una J, es una aspiración. O sea, usted se pone la mano aquí adelante y digan bu. Si le sopló aire, aquí en la mano la dijo correctamente costeñol. Si dijo bu, no habla costeñol. Tomás, en su libro se refleja sí o no la cultura indígena ¿cómo es que lo llama usted? El español, no, el costeñol. Claro está, tiene muchísimas raíces, Deme algunos ejemplos, por favor. Por ejemplo, la palabra totuma es netamente indígena, ¿sí? La mayoría de nuestras artesanías, chinchorro, atarraya, la mayoría de nuestras palabras es indígena, sino que ese estudio como tal yo no lo hice ahí, eso ya es estudio, ya se han hecho, ¿sí? Yo lo que narro acá es en poesía dialectal, en costeñol y español combinado, recuerdos y vivencias de lo que era antes la cosa, de otrora. En este libro entonces vamos a encontrar reflejo de lo que fue su infancia y su adolescencia y la adquisición de cultura. Claro que sí, el libro refleja lo que es la persona que lo escribe, eso es tajante. O sea, yo no puedo poner ahí un libreto que no es mío, o sea, no sería yo entonces, o sea, sería una contradicción, ¿sí? Entonces ahí se refleja mi juventud, mi niñez, los recuerdos que yo tengo, y es increíble como estando en lo de la página de la cultura costeña en Facebook, me ha aflorado todo eso y mi pensamiento y mi cerebro se ha sentido tan cómodo que he sido dichoso que me ha mandado todos esos recuerdos que él me tenía encajonado. Claro. Usted se graduó de ingeniero industrial, después montó una empresa que es la que lo está patrocinando aquí, que es la de los proyectos y asesorías. Y artesanías. Usted hace tesis de grado, usted asesora proyectos de grado. Dígame, ¿en qué áreas ha influenciado usted con su intelectualidad en el departamento de Santander? Yo pienso primero que todos somos inteligentes, ¿sí? Sino que uno para unas cosas y otros para otras. Para mí, dar asesorías académicas y vender artesanías y esto de la cultura costeña, aparentemente son cosas inconexas, pero no, señor. Porque yo siempre en lo que estoy enseñando y me voy a la base. Cuando yo vendo una mochila guayú, le digo, es hecha en esto, la hizo tal etnia, esto representa la figura, esa es su cosmovisión o su cosmogonía que estoy haciendo. Estoy vendiendo artesanía, no directamente, pero estoy transmitiendo la esencia y el arte. Cuando doy una asesoría académica, también estoy enseñando. Cuando tenía la empresa, también faltó ahí, que ya no la tengo, de asesorías empresariales que estoy haciendo, le estoy enseñando a un empresario cómo ser más productivo. A la final todo es enseñar y entonces eso ha sido mi secreto, enseñar pero yéndome al sustrato, a las raíces, al principio. Tomás, una pregunta de ñapa, si me lo permiten. Claro. Su hijo tiene 5 años. ¿Qué cultura tiene él? ¿Universal, costeña, santanderiana? ¿Cómo lo ha asumido él? Lo felicito por hacerme esa pregunta. Ayer yo puse una foto porque mi hijo en el colegio que tiene 5 años, está en transición, le correspondió la región Caribe. Entonces hicimos entre los tres, mi esposa, él y yo, una cartelera. Y entonces mi esposa decía, ay, ¿cómo hacemos? Porque tienen que exponer. Yo dije, fácil, voy a hacer una poesía y va a ser una poesía expositiva. Entonces él se aprende la poesía y va señalando. Entonces hice la primera parte de la poesía, en la primera estrofa con la ubicación geográfica, la segunda estrofa con los platos típicos, la otra estrofa con los bailes, otra estrofa con con los mitos y leyendas. Entonces, y me decía, uy, pero su hijo debe ser, y yo dije, no, nació acá, es cachaco. Pero ya como tiene más o menos, ya más ideas, 5 años, ya le voy inculcando, pero de a poquito eso. Porque ¿qué pasa? Hoy en día los niños, y eso es un punto, este es un punto largo, su pregunta da para 1 hora o 2 horas de tertulia completa. Los niños hoy en día, debido a la influencia de que los tienen pegados a la televisión y a las tablets, ustedes van a creer que van a adquirir cultura donde vive
o cultura del extranjero? ¿Qué me diría usted? Una contrapregunta para usted, periodista. Obviamente que va a adquirir la cultura extranjera Bueno, fácilmente. listo. Entonces mi hijo, lo voy a hablar usted de Batman y de todos esos Disney y que ve, ¿sí ve? Pero ya yo le estoy dando estos elementos que afortunadamente en el colegio y con lo de mi libro, le estoy ya incorporando. Entonces ese es también un mensaje de fondo de nuestro libro, que apoyemos lo nuestro, que reguemos la bola, lo digo yo, o sea, que interioricemos las cosas nuestras y las transmitamos, ¿sí me hago entender? Porque son más valiosas que cualquier cosa del exterior. Mi hijo una vez me vio escribiendo una poesía y me dijo, papá, esa palabra está mal porque le faltan letras y sonidos. Yo le expliqué, no hijo, porque es que así hablamos allá. Y eso técnicamente se llama metaplasmos. Esa es una figura literaria y bien especificada. Entonces, si ve que las cosas de nosotros valen, tenemos que tener identidad cultural y, como decía David Sánchez Juliao, afirmación cultural, porque nos hemos desafirmado culturalmente. Y desafirmarse culturalmente mata, lo decía él. Preferir el sushi y otras comidas extranjeras y enlatados extranjeros a lo nuestro, cuando nos los podemos servir en hoja de bijao y que de paso no contamina y de paso ayuda al campesino. Eso es crear tejido empresarial y tejido social y valorar lo nuestro. Ese es el mensaje de fondo de mi libro. Tomás Martínez Montenegro nos deja impresionados. Después de haber hablado con el doctor Codina, apreciados amigos, encontrarnos con un costeño de lujo, un escritor, alguien que interpreta la cultura costeña en el departamento de Santander, alguien que ha interpretado la cultura universal para poder formar a su hijo, nos está enseñando cómo tenemos que abordar este país. Estos son los colores de Colombia.